En RCN Radio, vamos más allá. 7 de la mañana, 13 minutos. Juan Manuel, nuevamente habló la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, esta vez en el Foro Económico Mundial, y ratificó lo que ha venido siendo su discurso. Claro, con una característica que la hace peculiar a esta declaración, y es que es una notificación al mundo. Es el gobierno de Colombia anunciándole al mundo que definitivamente no habrá más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en Colombia. Es una notificación con la palabra decisión, entre otras cosas, ¿no? Sí, lo dijo exactamente, decisión. Es una decisión, esto dijo Irene Vélez, ministra de Minas y Energía. Porque sabemos que muy pronto quienes son los importadores de carbón ya no van a estar importando y nosotros necesitamos rápidamente generar una economía alternativa. Y por otro lado, decidimos también que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Eso ha sido, por supuesto, muy polémico a nivel nacional, pero para nosotros esa es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático, porque sabemos que esta decisión, que es una decisión planetaria, es absolutamente urgente. Ella llama decisión planetaria, dice la ministra Irene Vélez, y de inmediato en el país empezaron las reacciones. Dos expresidentes hablaron. Uno, el expresidente Álvaro Uribe, en su cuenta de Twitter ha dicho: dejar al país sin nuevos contratos de combustible en nada contribuirá al medio ambiente, pues habrá que comprarlo y creará más problemas económicos. Y el segundo expresidente que también habló es Iván Duque. Anunció que el hecho, lo que ha dicho la ministra de Minas y Energía, es un suicidio económico para Colombia. ¿Qué significa que Colombia deje de explorar petróleo y gas? Sencillamente significa una especie de suicidio económico y social, porque nuestro país no utiliza petróleo y gas para la producción de electricidad. Nuestra matriz energética en más de un 75% depende del agua y hemos dado pasos como sociedad para que entre el 14 y el 20% de la electricidad que se produce en el país derive de energías renovables no convencionales, principalmente como la eólica y la fotovoltaica. Pero por otro lado, Colombia también ha ido adaptando su parque automotor para tener cada vez más vehículos eléctricos y demandar menos combustible del que se produce en nuestro territorio. Lo que sí ocurre es que el petróleo y el gas representan más del 40% de nuestras exportaciones, más del 30% de la inversión extranjera directa. Son una de las principales fuentes de capitalización bursátil en nuestro mercado de valores y es una de las principales fuentes de divisas para nuestra economía. Y no hay productos que puedan sustituir semejante peso en el corto y en el mediano plazo. Es el expresidente Iván Duque, pero las reacciones no solo vienen, digamos, de ese sector político. También interesante lo que ha escrito en las últimas horas a través de la red social Twitter el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra. Él ha dicho, leo textualmente: mientras que el petróleo pone al país como el tercero de la región en avance exportador, el gobierno reiteró en Davos que no concederá nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. El daño para la economía será enorme y su efecto para el cambio climático inexistente, lo dice Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Ambiente, que no es propiamente de la oposición o del uribismo, en fin. Hay una columna muy importante que si la pueden revisar de Salomón Kalmanovitz del lunes sobre la ministra Vélez, que fue como la antesala de este anuncio de ayer. Saludamos al exministro José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, rector también de la Universidad EIA, la antigua Escuela de Ingeniería de Antioquia. Exministro Restrepo, bienvenido a RCN Radio, buen día. Buen día, muchas gracias, Juan Manuel. Un saludo a usted y a todos los integrantes de su mesa de trabajo y a todos los oyentes de RCN Radio. Un placer estar esta mañana. ¿Cuál es la mejor manera, exministro, para lograr la transición energética en Colombia? A ver, sin duda alguna la transición energética es una necesidad, es un camino que los países deben recorrer. Esa transición energética tiene que ser ordenada y a su vez responsable. Y eso, entre otras, además, por el impacto que esto significa. Eso significa que habría que tener en consideración sectores que permitan hacer la transición, por ejemplo, en materia del recaudo fiscal. El sector hidrocarburos le aporta cerca del 20% de los ingresos fiscales. Eso no se puede reemplazar rápidamente. Este sector también, que llegue, tendría que reemplazar la capacidad de atracción de inversión que tiene el sector de hidrocarburos.
que oscila del orden del 30% de la totalidad de la inversión extranjera directa del país. Tendría también que reemplazar la capacidad exportadora del país, donde representa el 40% de las exportaciones, y tendría que reemplazar la generación de ingresos por regalías, que puede ser del orden de 20 a 30 billones de pesos. Entonces tiene que ser una transición de un sector o de unos sectores, esto no puede ser solo de un sector seguramente, que gradualmente vayan generando esos ingresos fiscales, vayan generando esa capacidad de participación en el PIB y esa capacidad de aporte al fisco de la nación. Doctor José Manuel Restrepo, ¿qué impacto tiene el que la ministra Irene Vélez haya hecho este anuncio o notificación en el Foro Mundial Económico de Davos? Yo creo que lo primero y lo más importante es que envía un mensaje de descoordinación e incoherencia de política pública en el Estado colombiano. Es incoherente que, por un lado, mientras el presidente de Ecopetrol habla de una transición energética ordenada, por el otro lado, el ministro de Hacienda e incluso el director de Crédito Público reconocen el valor y la importancia de este sector, la ministra de Minas salga con una posición totalmente disonante. Cuando, entre otras, además, recientemente ha habido posiciones también distintas sobre este asunto. La primera cuestión que los inversionistas del mundo y los nacionales también reclaman es coherencia de política pública, porque cuando hay coherencia de política pública, no existe la posibilidad de que hayan falta de certeza. Es el primer mensaje que la inversión necesita. Entonces tiene un impacto en la atracción de inversión, no solamente de este sector, sino de otros, porque lo que envía es una señal de que en el gobierno nacional no existe coherencia de política pública. Doctor Restrepo, yo no pretendo que usted sea catastrofista, pero uno lee en las redes sociales, en las columnas de prensa, oye en las emisoras de radio distintas opiniones, y hay gente seria, personas serias, profesionales, que dicen que si el gobierno del presidente Petro lleva adelante esta política, es decir, si decide, como dijo ayer la ministra Irene Vélez, que no va a haber más contratos de exploración y de explotación, porque también se refiere en un momento dado a los de explotación, hay unas personas que señalan que esto puede ser una debacle, y esa es la palabra, para la economía colombiana. ¿Usted cree que si esto se hace de una manera brusca, eso puede ocurrir? Sí puede ocurrir por una razón, Juan Carlos, es que cuando uno dice Colombia tiene dos déficits fuertes, grandes, que es el déficit fiscal y tiene el déficit de balanza en cuenta corriente, que es la relación entre un país y el resto del mundo. Ese déficit de balanza en cuenta corriente lo financia en un 80% con la atracción de inversión. Si en un momento determinado no se organiza una transición adecuada, ordenada, podríamos llegar a perder buena parte de ese 80% de la inversión extranjera directa y con ello dejaríamos de financiar el déficit de balanza en cuenta corriente, lo que a continuación generaría una escasez de divisas en nuestro país, con ello la tasa de cambio al alza. Para no hablar del otro lado, del otro problema, del otro déficit, y es que también se reducirían los ingresos fiscales y con ello se abriría un hueco gigantesco en la cantidad de recursos de la nación. Entonces no es un tema de poca monta. Hay que hacer un plan ordenado. Por ejemplo, se puede fortalecer el sector turístico para reemplazar este sector. Bueno, pero pongamos los números sobre la mesa. Este sector puede llegar a representar, o ha llegado en varios años a representar el 5 al 6% del PIB, mientras que el sector turístico no llega, difícilmente llegaría al 1.2% del PIB. Entonces habría que multiplicar por 5 lo que hoy en día recibimos. ¿Seremos capaces en 2, 3 años, 4 años de hacer ese proceso de transición? Yo no lo creo. Yo creo que el plan tiene que ser un plan ordenado en la manera como se estructure. Sí, doctor Restrepo, y como si la cosa no fuera suficientemente complicada con las declaraciones ayer en Davos de la ministra Irene Vélez, pues resulta doblemente complicado que en ese mismo escenario el presidente de Ecopetrol fuera por muy otro lado y dijera cosas que incluso me atrevo a calificar como más sensatas que las de la ministra, pero en todo caso contradictorias con el mensaje oficial de la ministra. ¿Qué va a pasar con ese tema de Ecopetrol? ¿Usted cree que el doctor Bayón debería retirarse como consecuencia de que no compagina con la idea del gobierno, o al contrario, eso puede terminar siendo todavía peor, insisto? José Manuel, yo creo que dentro del gobierno nacional hay personas que naturalmente entienden de esto, son sensatas y además lo tienen que sufrir y vivir. Yo creo que el ministro de Hacienda ha demostrado que es un polo a tierra muy importante en la construcción de gobierno. Lo mismo, por ejemplo, el planteamiento de la Dirección de Crédito Público sobre este asunto. Yo creo que tienen que aparecer esas voces que le den sensatez a la construcción de esta política pública
y no quedarnos un poco en el camino de los equívocos, que yo creo que ha sido el camino que se ha seguido por parte de la ministra de Minas. Es un reclamo generalizado en Colombia, en el sentido de que nosotros no podemos, de alguna manera, entrar en una situación en donde al diseñar una política pública e implementarla, enviemos este tipo de mensajes tan equívocos y además tan disímiles al interior del gobierno nacional. Luego yo reclamaría y llamaría a esas voces sensatas a que sigamos ese camino de la sensatez y no sigamos este camino de lo contrario. Doctor Restrepo, en ocasiones anteriores, cada vez que la ministra ha entregado alguna declaración, ha coincidido con el tema del dólar, el precio del dólar que se ha disparado. ¿Será que esta vez va a pasar lo mismo? Bueno, ahí yo siempre señalo que frente al dólar hay dos clases de tontos, el que dice para dónde va y el que le cree. Entonces, pues trato de ser juicioso respecto de ese planteamiento, pero evidentemente, cuando hay mensajes como este, que se relacionan con la atracción de inversión, eso de inmediato mueve la tasa de cambio, la hace muy volátil y pues no sería improbable que esto pudiera de nuevo retornar ese escenario de volatilidad, cuando habíamos logrado en las últimas semanas relativamente calmar las aguas. Si uno no calma esas aguas, el riesgo que tiene a continuación es que esto eleva el costo de la deuda pública, de los intereses de la deuda pública, del monto de la deuda pública, y con ello le pone una mina al proceso de financiamiento público del país. José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, rector de la Universidad EIA en Antioquia. Gracias por estar con nosotros en RCN Radio. Buen día, feliz fin de semana. Muchas gracias, un saludo especial. Queda claro, Juan Manuel, ¿sí?, oyentes de RCN Radio, que por un lado pareciera ir el presidente de Ecopetrol, ajá, y por otro la ministra Irene Vélez. Y lo que ha dicho José Manuel es clave. Eso es bueno, o sea, es una suerte de policía bueno y policía malo, o se le está acabando el aire y el espacio al presidente de Ecopetrol. Ahora, es una notificación que ha hecho la ministra, que en cierta medida ratifica lo que había dicho el presidente Petro hace un par de meses en reunión nocturna con periodistas, sobre mantener los contratos que hay, pero no buscar nuevos contratos. De manera que no ha habido desmentido del presidente Petro. Luego, lo que significa es que lo que ha dicho la ministra de Minas es definitivamente, y en escenario mundial, la posición o lo que piensa el actual gobierno. Esto dijo el presidente de Ecopetrol, el señor Felipe Bayón, en el mismo escenario donde estaba la ministra, el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. We think in Ecopetrol that without transmission, there's no transition. At the end of the day, if you don't have the ability to bring the electrons from where they're generated to the markets, it's going to be Dice que en Ecopetrol creemos que sin transmisión no hay transición y que al final del día, si no tienes la capacidad para sacar los electrones de donde son generados y llevarlos al mercado, va a ser muy difícil. Habla de la transición electrónica, de la transición energética que tiene que vivir el país, y habla de un componente, el hidrógeno. Dice que ya se está produciendo hidrógeno azul, que se está investigando el verde y aprobando grandes proyectos para este año, que es parte de la conversación en torno a la tecnología y a la transferencia de conocimiento y financiación. Rafa, pareciera ir por un lado el doctor Bayón y por el otro la ministra Irene Vélez. Sin duda, Chucho, yo creo que hay una diferencia abismal entre ambas posiciones, entre la posición de un técnico, experto, serio, responsable, con visión estratégica, como Bayón, el presidente de Ecopetrol, y una señora que sabemos que no sabe del tema, que es improvisadora, perdónenme ustedes el calificativo, chambona, y que tiene una posición ideológica rayada en el fanatismo, como la ministra de Minas. Ahora, dicho esto, la verdad, y eso hay que decirlo, y creo que no lo decimos por tener la esperanza de que se devuelva, de que corrija, la posición de la ministra de Minas es la posición del presidente Petro. Y hay unas declaraciones de Petro ayer también en relación con el tema del turismo como una alternativa para los ingresos del sector de hidrocarburos, que me parece que ameritan un debate. El ministro, ya exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, que tiende a ser sumamente prudente en sus declaraciones y que habla muy poco, incluso prefiere, porque me lo ha dicho a mí varias veces, referirse a las políticas del gobierno de hoy, pues hace hoy con nosotros unas declaraciones que me parecen importantes y señala cuál es la importancia, cuál es el peso del sector de hidrocarburos en la economía colombiana.
Pero veamos un ejercicio rápido comparado. Entre enero y septiembre del 2022, los ingresos de petróleos y derivados para Colombia fueron de 43.829 millones de dólares. En ese mismo periodo, los de turismo fueron solo de 5.263 millones. Es decir, los ingresos de hidrocarburos son 12 veces mayores, y no estamos hablando del tema del carbón. Ahora, así las cosas, las cuentas de Petro no dan ni de lejos. Con 12 millones de turistas, si los alcanzáramos, con el promedio actual de gasto por persona, los ingresos serían de 19.7 millones de dólares. Es decir, solo el 45% de los ingresos petroleros que tuvimos hasta septiembre del año pasado. Para alcanzar los 43.829 millones de dólares que tuvimos hasta septiembre, necesitaríamos 26.7 millones de turistas. 26.7 millones de turistas. Para que tengamos una idea, en Estados Unidos llegan 22.1 millones y en Italia 26.3. Lo que trato de decir con estas cifras es, no hay ninguna posibilidad de que el turismo reemplace los ingresos petroleros. Insisto, no hemos hablado siquiera de los que vienen del sector minero. La consecuencia, por tanto, es que el planteamiento económico de la ministra y de Petro nos lleva a que vamos a tener muchos menos ingresos, muchos menos impuestos, muchos menos regalías, no vamos a tener cómo financiar el gasto público y la consecuencia es que habrá más desempleo y más pobreza. Nos están quebrando. Y yo creo que esa es la reflexión de fondo, más allá de las cifras de porcentajes de participación en las exportaciones, de porcentajes de participación en los ingresos fiscales, es cómo se va a traducir esta decisión del gobierno en el ciudadano de a pie. Y va a ser eso, mucha, pero mucha más pobreza. Yo creo que esta decisión, este anuncio de la ministra Irene Vélez, que de alguna manera refleja el poder que parece tener adentro del gobierno, debe generar o está produciendo un agrietamiento dentro del propio gabinete del presidente, no solamente por lo que piensa el presidente de Ecopetrol, que va en otra dirección, sino lo que debe estar pensando el ministro de Hacienda, quien no se ha pronunciado todavía sobre lo que dijo Irene Vélez. Pero más allá de todas las consideraciones que ya se han hecho aquí, hay una cosa que me parece contradictoria, queridos compañeros. Señor. ¿Y saben cuál es? Y es que Petro dice que él le apuesta al capital árabe para desarrollar el turismo. ¿Y de dónde viene el capital árabe? Del petróleo, ¿no? Entonces está haciendo una estupidez, perdónenme que lo diga, es una estupidez que vamos a dejar de producir ingresos con nuestro propio petróleo para pedir ingresos con el petróleo de los árabes. Eso es una ridiculez desde cualquier punto de vista. 7 de la mañana, 30 minutos. RCN Radio, donde nacen las noticias.